Y este es Helio, una innovación de invento que mediante la energía termosolar va a mover o va a impulsar un generador Stirling. ¡Vamos a ello! Actualmente se buscan alternativas de energía más limpias que permitan reducir los usos del petróleo y sus derivados. Algunas posibilidades son la energía eólica, biomasa, hidráulica y maremotriz, todas ellas con distintas ventajas y desventajas. Es por eso que a mediados del siglo XIX se desarrollaron motores y máquinas de combustión interna basadas en el uso del petróleo, siendo uno de los más importantes el motor Stirling, que basa su funcionamiento en el trabajo realizado por la contracción y expansión de un gas. Los materiales que utilizamos para el prototipo fueron aerosol multiusos, abrazaderas, fibra de aluminio para trastes, taza medidora, lija, jeringas, tubo de ensayo de vidrio borosilicato resistente al calor, 5 lentes infrarrojos convexos, pintura color negro, pintura color rosa, alambre de metal, masilla adhesivo multiusos, lata base de madera, tornillos, tuercas, silicona industrial resistente al calor, 2 varillas roscadas de 1/4, bisagras para puertas, pinzas de punta, cegueta, manguera, taladro, pinzas de corte, destornilladores y brocas de 1/4. Durante las diferentes etapas de nuestro proyecto se realizaron diferentes modelos 3D. Cada uno de ellos nos sirvió para analizar cada una de nuestras posibilidades y así encontrar las medidas exactas que nos servirían para realizar nuestro modelo final. Esta es la construcción. Primordialmente tenemos la base. El sistema se decidió hacer elevado. Esto debido a que el sol tiene diferentes cambios durante el día. Esta fue la manera más intuitiva de hacerlo, ya que al cambiar cada una de las elevaciones podemos tener una mayor precisión en los espejos y así tener un mayor punto de inflexión de estos. Para ello, se decidió elevar a cierta altura en la que se cumplieran 45 grados de ángulo. Este ángulo es el ángulo mayor, por así decirlo. Puede variar de 180 grados en los espejos. Estos espejos van a concentrar el punto de inflexión o de luz en el motor Stirling. La construcción se dio primero desde la base, sacando cada una de las medidas con el seno de los ángulos, sacando también con triángulos semejantes. Después, acomodamos cada uno de los lentes para que fueran paralelos. Y finalmente los espejos. Estos espejos van a converger en un punto. Añadido a esto tenemos el motor Stirling que va en la parte de enfrente. El motor recibe el calor y hace toda la función explicada previamente. Este sistema es variable. La altura puede cambiar. Puede subirse o bajarse según dependiendo del sol. Y en nuestra construcción tenemos una manera de calibración mediante la reflexión solar. Y de manera más sencilla, también tenemos un posicionamiento solar. El funcionamiento de la máquina Stirling principalmente se compone cuando el aire que hay debajo del desplazador se calienta y este mismo se expande. Después, el diafragma es presionado por la expansión del aire y el desplazador es empujado hacia abajo por la polea. El aire es empujado hacia donde se enfría y al final el diafragma es estirado hacia abajo por la contracción del aire, por lo que el desplazador empieza a subir. El modelo analítico es el siguiente. El trabajo es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura por logaritmo natural de volumen inicial entre volumen final. Con la ley de los gases sabemos que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante por temperatura. La temperatura 1 es constante ya que el motor Stirling es un proceso isotérmico. La variación de energía interna es igual a 0 y el trabajo es igual a menos calor. El trabajo representa el aire sombrado bajo la curva de un proceso isotérmico. Debido a que la variación de temperatura es igual a 0, entonces la variación de energía potencial es igual a 0. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el calor es igual al trabajo. La presión medida en pascales, la constante del gas ideal medida en joules entre mol por Kelvin y la temperatura es constante. Una eficiencia del 100% significa que toda la energía convertida en trabajo puede ser utilizada. Mientras tanto, cuando tenemos una eficiencia del 0%, significa que nada de la energía se convierte en trabajo.
Para conseguir la eficiencia térmica se usará la siguiente fórmula. Primero comienza con un proceso isotérmico de expansión. Después de esto, empieza con un proceso isocórico de cambio de temperatura disminuyéndola. Después, un proceso isotérmico de regreso en el que va a disminuir el volumen. Finalmente, el proceso isocórico en el que va a cambiar la temperatura de menor a mayor. Y sigue el ciclo. Bueno, para obtener el modelo matemático, primero debemos identificar cómo está constituida nuestra isoterma. Nosotros empezamos de A a B, es decir, que primero vamos a calcular el trabajo realizado en la expansión isotérmica, por lo que sabemos que el trabajo va a ser igual al número de moles por la constante universal por la temperatura por el logaritmo del volumen inicial sobre el volumen final. Esto se puede explicar con la ley general de los gases, la que dice que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante universal por la temperatura. Por lo tanto, como es un proceso isotérmico, la temperatura siempre va a ser constante, por lo que la variación en la energía interna va a ser igual a cero, ya que la temperatura no cambia, por lo que el trabajo va a ser igual al calor negativo. Aquí es importante reconocer que el número de moles va a ser igual a 1, la constante universal va a ser igual a 8.3144 joules sobre mol Kelvin. Por lo tanto, al sustituir tenemos que el trabajo realizado en la expresión isotérmica va a ser igual a menos 2725.94 joules. Esto es negativo ya que es el gas el que está realizando trabajo sobre el pistón. Por lo tanto, aquí se puede identificar que la variación del volumen o delta de B va a ser positivo. Después de que hemos obtenido el valor del trabajo cuando se expande el gas, ahora vamos a realizar el enfriamiento a volumen constante. Para esto debemos conocer la fórmula de calor, la cual dice que el número de moles multiplicado por el calor específico por la variación de la temperatura nos va a dar el calor negativo medido en joules. Por lo tanto, en este caso, como sabemos, el número de moles va a ser igual a 1, el calor específico del aire es 721 joules sobre kilogramos Celsius, y la variación de la temperatura se toma de la temperatura inicial menos la temperatura final. Por lo tanto, la temperatura inicial va a ser de 296 grados Kelvin menos 473 grados Kelvin. Por lo tanto, el calor va a ser igual a menos 12.617 joules. Esto quiere decir que el enfriamiento a volumen constante va a ser negativo, ya que al final de cuentas está yendo de un depósito más caliente a un depósito más frío. Es así que también se concluye que, al incrementar la temperatura de un proceso isotérmico y aumentar la diferencia de volúmenes, el trabajo será mayor. Si los volúmenes final e inicial tienden a ser el mismo, se podría decir que el sistema está en reposo. Se concluye que, al ser el logaritmo natural de 1 igual a 0, el trabajo efectivamente se demuestra que es 0. Si la variación de volúmenes se mantiene pero la temperatura aumenta, el trabajo también. En el análisis geométrico, al existir el área bajo la curva con límites de los volúmenes, esta área, al menos en los procesos expansivos, corresponde al trabajo realizado cuando el pistón se expande, por lo tanto el trabajo es negativo. Caso contrario, el área bajo la curva de compresión, o sea la isoterma menor, corresponde a la energía que se está recibiendo. El trabajo se puede sacar de una manera, que es simplemente el área entre dos curvas de isotermas, o simplemente sustituyendo los valores del trabajo de entrada y de salida y restándolos. Ya con una experiencia previa en este reto, las recomendaciones que podemos dar es: se debe crear un pistón o un émbulo que sirva para comprimir el aire almacenado en el tubo de ensayo. El pistón debe quedar milimétrico con el tubo de ensayo. El tubo de ensayo utilizado para mantener almacenado el gas debe ser de vidrio o de un material que resista altas temperaturas. Y mientras mayor sea la diferencia de temperatura, tendrá una mayor posibilidad de que se mueva el pistón.